está preparando su pueblo en este tiempo y está preparando su iglesia. Pero la forma en como Dios está preparando su pueblo y su iglesia no es conforme a la capacidad, conforme a la fuerza, conforme al esfuerzo humano, sino que todo lo que Dios está haciendo es conforme a la manifestación gloriosa de su Espíritu, para conducirnos en el conocimiento de ¿quién? De Él. No olvidemos que el hombre, aunque tiene una capacidad y un razonamiento, esa capacidad humana no le sirve para conocer a Dios. Para conocer a Dios, el hombre necesita que Dios se revele a su espíritu. El hombre necesita que Dios se revele a su corazón. De manera que cuando hablamos de que Dios está preparando una novia, estamos hablando de un pueblo al que Dios se le va a revelar, de un pueblo al que Dios se le va a manifestar con mucha claridad, un pueblo al que Dios le va a enseñar y se va a cumplir lo que dice la palabra, y serán todos enseñados ¿por quién? Por Dios. Y todo aquel que oyó al Padre y aprendió ¿de quién? Y aprendió de Él, viene a mí. ¿Hacia dónde nos va a conducir el Padre? ¿Hacia dónde nos va a dirigir? ¿Hacia dónde Dios ha dispuesto todo el camino para nuestras vidas? Única y exclusivamente hacia Jesucristo. Si la iglesia buscamos algo diferente a Jesús en nuestro caminar, la iglesia nos vamos a extraviar y nos vamos a ir en otro camino, porque es el único dispuesto ¿por quién? Por Dios, es el único dispuesto por Dios. Es una novia que ha encontrado su destino, y esa novia que ha encontrado su destino solamente Dios mismo la ha podido encaminar. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿cierto? Y que venimos todavía estudiando y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? Y que cuando hablamos de doctrina no estamos hablando de centrarnos en simplemente enseñanzas e instrucciones, sino estamos hablando de la palabra viva que Dios va a impartir a nuestros corazones. Y sabemos que la palabra no es letra, sino que la palabra en la Biblia es una persona. La palabra es el Señor Jesucristo. De manera que allí perseveraban en la doctrina, hemos venido hablando de la salvación. Y que la salvación es pasado, es presente y es futuro. Pasado porque nos habla de todo lo que Dios hizo, de la obra que el Señor hizo para manifestarnos su justicia, para reconciliarnos con Él, la forma en como el Señor hizo que la enemistad que había en nuestro corazón fuera arrancada de cada uno de nosotros y ahora podamos estar conectados con Dios. Pero que en el presente esa salvación está obrando para transformar nuestras vidas, y que en esa transformación nosotros necesitamos entender que esto es más que cambio de hábitos, que esto es más que dejar de hacer cosas que antes hacíamos y ya no las hacemos, que esto es más de cambiar de vivir, que antes vivíamos en un mundo de reglas y ahora estamos en otro nuevo mundo de reglas muy diferentes, porque en ese camino entonces vamos a seguir extraviados, porque eso se trata de la manifestación gloriosa de la vida de Dios por medio de la persona de Jesucristo, que es por medio de quien Él ha decidido manifestarnos todo lo que Él es. Él es la imagen del Dios invisible, y todo lo que Dios nos ha querido dar a conocer de Él, nos lo ha dado a conocer por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. De manera que toda la transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas la está haciendo a través de todo lo que está revelando de quién es Cristo a cada una de nuestras vidas, de cómo Cristo es todo lo dispuesto por el Padre. Y hemos hablado entonces, iniciamos la semana anterior hablando de lo que es ser discípulos, ¿cierto? Y que un discípulo es alguien en el que está siendo formado Cristo, ¿cierto? Que la iglesia hoy, en los afanes que tiene, pues quiere formar líderes, formar personas, porque queremos la iglesia hacer lo que solamente Dios puede hacer. La iglesia dice allá en el libro de los Hechos: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser
salvos, ¿sí o no? O sea que el que añade a la iglesia no es el esfuerzo humano, ¿cierto? Hoy tal vez hay mucha gente en la iglesia, hoy tal vez hay mucha gente en las congregaciones, hoy tal vez hay mucha gente que se reúne, pero la pregunta es, ¿cierto? Ayer les hacía una pregunta muy puntual en la reunión a los muchachos de alabanza y les decía, cada vez que uno mira la escritura, la porción de las personas que son salvas siempre es una pequeña porción, siempre es un pequeño remanente, ¿cierto? Y ayer les decía, 100 millones de personas son mucha gente, son mucha gente, son demasiada gente. Pero si en este momento sobre la tierra solamente hubiesen 100 millones de personas salvos, 100 millones comparados con los 8.000 millones de personas que hay, es una proporción muy pequeña. Una proporción muy pequeña, ¿cierto? Comparada con toda la gente que hay sobre la faz de la tierra. ¿Qué nos deja ver entonces todo esto? Que ciertamente Dios está preparando un remanente y nos está haciendo a ti y a mí parte de eso que está haciendo. El discipulado tiene que ver con lo que Dios está haciendo en el presente, en nuestro corazón. Y ese presente es que Dios está formando ¿a quién? Está formando a Cristo en cada uno de nosotros. Esa es la transformación que Dios está haciendo de nuestras vidas. Por eso desde Génesis hasta Apocalipsis lo que Dios desea todo el tiempo es mostrarnos la vida de ¿quién? La vida de su Hijo. Cuando buscamos algo diferente en toda la palabra empezamos a extraviarnos. Empezamos a irnos en muchas direcciones, pero no es la dirección trazada ¿por quién? Por el Señor. Porque el Evangelio no es lo que nosotros hacemos por Él. Es todo lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado, lo que está haciendo en nosotros en el presente y lo que va a hacer en nosotros en el futuro. En el presente está haciendo visible toda la vida de Cristo a cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que no vieron y qué fue lo que ayer compartía algo con los muchachos de alabanza, ¿sí? Respecto a necesidades que hay dentro de nuestra vida y dentro de nuestro corazón? Ya les voy a decir qué es. Ubiquémonos ahí en Génesis capítulo número 1 en el versículo número 26, ¿sí? El Evangelio no es lo que tenemos que hacer por Dios, sino lo que revela lo que Dios hizo por nosotros, lo que está haciendo en nosotros y lo que hará. Lo que hizo, cómo nos perdonó y nos justificó, pero lo que está haciendo es cómo nos está transformando a la imagen de Cristo y lo que hará, cómo nos hará partícipes de su gloria cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ¿qué? Y cerrar de ojos. De manera que cuando hablamos de discipulado estamos hablando de que el centro de todo es Jesucristo. El centro de todas las cosas es única y exclusivamente Jesucristo. Y en Génesis capítulo número 1, verso 26, miremos lo que Dios mismo nos ha dado a conocer. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, ¿sí o no? Y vemos el diseño original del Señor. Dios de manera original dispuso la imagen suya y la semejanza suya en el corazón de cada ser, ¿qué? En el corazón de cada ser humano, en el corazón de cada personita, de manera que esto nos tiene que ir llevando a pensar en algo, que cuando Dios creó al hombre, a Adán, a su imagen y a semejanza, lo que Dios estaba plasmando en esa personita o lo que quería plasmar en toda esa personita era la imagen de su Hijo, porque Jesús es lo que manifiesta todo lo que es, ¿quién? El Padre, única y exclusivamente ¿quién? Única y exclusivamente Jesús. De manera que Dios hizo al hombre para que el hombre lo pudiera representar con exactitud, para que el hombre pudiera estar conectado con Dios. Pero cuando el hombre empezó a escuchar una voz, ¿qué? Una voz extraña, cuando el hombre se fue en una dirección diferente, cuando el hombre
desobedeció a Dios, ocurrió algo en el corazón del hombre. El hombre perdió la vida de Dios dentro de él. ¿Qué ocurrió al ser humano y qué le había advertido el Señor? El día que coma de este árbol, ciertamente que morirá, ¿cierto? ¿Qué ocurrió aquel día en el ser humano cuando desobedeció a Dios? Ocurrió muerte, y la muerte que ocurrió es porque la vida de Dios ahora ya no estaba en ¿quién? En ese ser humano. Y en el diseño Dios les había dicho que dieran fruto y se multiplicaran, que el deseo de Dios era que esa esencia de Dios fuera lo que se reprodujera en ¿quién? En ellos, fuera lo que pasara a las generaciones que ellos iban a tener después de ¿quién? Después de ellos. Pero cuando el hombre peca, ¿qué perdió? La imagen de Dios. Todavía hay huellas en el ser humano. ¿Por qué un ser humano todavía puede hacer cosas buenas? Porque todavía hay huellas de Dios en ese ser humano. Pero ese ser humano perdió la vida de Dios dentro de su corazón. Dice Romanos capítulo número 5, versículo número 12. Romanos capítulo número 5, versículo número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un ¿qué? Por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Por cuanto todos pecaron. O sea que la vida del ser humano quedó sin la vida ¿de quién? Sin la vida de Dios. De manera que de ahí en adelante, lo único que el hombre puede reproducir es esa naturaleza caída que quedó separada de Dios. Es lo único que el hombre puede ¿qué? Que puede reproducir. Por eso el hombre no puede producir la vida de Dios en el hombre. Dios destinó que el único hombre que pueda hacer eso es el hombre perfecto que se llama Jesucristo. Dice Génesis capítulo número 5, versículo número 3. Ya había perdido el hombre la imagen de él, y dice en el verso 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, y ahí no dice a semejanza de Dios, sino un hijo ¿a qué? A su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó ¿qué? Y lo llamó Seth. De manera que de ahí en adelante todo lo que el hombre hereda al hombre es muerte. Todo lo que el hombre hereda al hombre es corrupción, ¿cierto? Nosotros nos alegramos porque los demás se parecen a nosotros, pero definitivamente lo que el hombre le dejó al hombre no fue una buena herencia, porque perdió la imagen. Lo que el hombre le dejamos al hombre es la imagen caída, la imagen de esa naturaleza perversa y la imagen de esa naturaleza separada ¿de quién? De Dios. Romanos 8, 28 y 29 nos deja ver entonces el propósito maravilloso de Dios para con nuestras vidas. Y dice acá, no olvidemos, les decía la semana anterior, no podemos volver a usar Romanos 8, 28 solo, porque siempre nos quedamos solo en el 28 y se nos olvida que el 28 es una antesala que nos explica el propósito del 29. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque verso 29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos ¿qué? Entre muchos hermanos. Y aquí vemos cómo la mirada de Dios es muy diferente a la del ser humano. Es completamente diferente. El Señor dijo a Israel, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son ¿qué? No son tus pensamientos. Tus pensamientos están puestos en las cosas terrenales, pero los de Dios están puestos en las cosas ¿qué? Celestiales. De manera que Dios, cuando habla en Romanos 8:28, no está hablando de cuán bien nos salen las cosas,
sino está hablando de cómo todas las circunstancias son instrumentos en las manos de Dios para Dios revelarnos la vida de su Hijo. Para Dios revelarnos dónde está toda la fuente que sacia nuestro corazón. Para Dios revelarnos dónde está todo lo que puede llenar cada una de nuestras vidas. Las circunstancias son instrumentos que van quebrando a este ser humano, que necesita ser quebrado y que tiene tanta resistencia dentro de sí mismo, ¿sí? Para que la vida de Dios se manifieste. ¿Cuántas cosas han sido necesarias en nuestra vida para que se quiebre lo que nosotros somos y para que se manifieste todo lo que Dios lo que decía el apóstol Pablo cuando oró al Señor y le dijo al Padre Celestial que le quitara una aflicción por la cual había rogado 3 veces, pero el Señor ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en en tu debilidad. De manera que Pablo, ¿cuál fue la decisión o la actitud que tomó en su corazón guiado por Dios? Me gloriaré más bien en mis debilidades, porque en ella se perfecciona el poder de Cristo, porque en ella veo cosas de Cristo que no podía ver que no podía ver antes. Vaya conmigo a Efesios, por favor, capítulo número 4, versículo número 11. De manera que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Hay circunstancias que son instrumentos que quiebran la vida exterior nuestra para que esa vida de Cristo se manifieste dentro de cada uno de nosotros. Efesios en el capítulo número 4, 11, se la voy a leer en la Nueva Traducción del Viviente y dice de esta manera: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿cierto? En la Reina Valera él mismo constituyó. Verso número 12, le sigo leyendo en la Nueva Traducción del Viviente, dice: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Y mire lo hermoso, todos estos dones que Dios dio a la iglesia a través de los ministerios eran instrumentos de Dios para dar a conocer algo con mucha claridad, algo donde Dios quiere que nosotros tengamos la mirada, ¿sí o no? Se los dio al pueblo para llevar a cabo la obra de ¿quién? La obra de Dios. Allá en la versión Reina Valera dice para la obra del ministerio, ¿sí? Para la obra de Dios, ¿sí? Sin perder esto, habrá ahí Juan 6, 28. Juan capítulo número 6, versículo número 28. Entonces, si todos los instrumentos que Dios ha dado, los ha dado para prepararnos para la obra de Dios, que es lo que edifica la iglesia, que lo hace que la iglesia crezca y alcance madurez, dice el 6, 28 y 29 de Juan: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, si vuelves a Efesios, ¿sí o no? Todos los dones que Dios dio para enseñar la palabra tienen un propósito: guiarnos a que todos crezcamos en la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que creamos en el que Él ha enviado, ¿cierto? Por eso cualquier enseñanza donde Cristo no es el centro, donde no estamos buscando es que Dios nos permita conocer más de Él, poder verlo con más claridad. Hebreos capítulo 12 dice: puestos los ojos ¿en quién? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces vuelva ahí a ese Efesios que lo tenías ahí separadito. Verso 12, lo leo en la Nueva Traducción del Viviente. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creamos en el que Él ha enviado. Y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir,
hasta que todos lleguemos a la plenitud y completa medida de Cristo. Miren lo hermoso. Hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, dice esa otra versión, y ese varón perfecto es ¿quién? Jesucristo. De manera, mis amados, que cuando hablamos de la unidad de la fe, de manera que cuando nosotros hablamos de la unidad del cuerpo de Cristo, nosotros necesitamos entender esa unidad, cómo Dios la dispuso, ¿cierto? Porque si nosotros miramos en ese Efesios, en este Efesios nos dice de manera muy clara que la esencia es reflejar una sola imagen, ¿cierto? ¿Cuál imagen? La imagen de Jesucristo, una sola. La unidad de la fe es cuando todos empezamos a ir entendiendo y haciendo alumbrados de que todo nuestro ser tiene que estar puesto única y exclusivamente ¿en quién? En Jesucristo. Nada más va a saciar, nada más va a llenar tu corazón. Esta es la imagen a la que tenemos que estar conformados, y va a ir en aumento hasta que todos lleguemos a la plenitud de un varón perfecto. La Escritura dice que la vida del creyente es como la luz de la aurora, que va a un aumento, ¿cierto? De manera, mis amados, que la Escritura nos va dejando ver que todo nuestro diseño, toda nuestra imagen viene de Dios, y todo eso está única y exclusivamente en Jesucristo. Todo el diseño, única y exclusivamente está en Él, ese diseño. Entonces, ubíquese ahí en Efesios capítulo número 1, versículo número 15. Efesios capítulo número 1, verso 15 en adelante. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, envía esta carta a la iglesia que estaba en Éfeso, ¿sí? Y dice el verso número 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Mire que habían cosas bonitas en la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Eran personas que tenían fe y también eran personas que estaban evidenciando amor entre ellos, ¿cierto? Pero en medio de todo esto, dice el verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, ¿cierto? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él. De manera que tiene que venir de parte de Dios, ¿cierto? Todo esto que nosotros podemos leer en la palabra, nosotros necesitamos que Dios nos lo revele, que Dios nos lo abra, que Dios abra nuestro entendimiento, porque la mayor parte de las interpretaciones erradas que hemos tenido de la palabra fue porque surgieron del hombre, de la concepción humana, y no de lo que Dios mismo nos quiso expresar de quién es Él. No de lo que Dios mismo nos quiso dar a conocer a cada uno de nosotros. Dice ahí la Escritura, si continuamos leyendo, que alumbre los ojos, el verso número 18, de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os a la que Él os ha llamado, ¿sí? Entonces fíjese que dentro del cuerpo de Cristo nos necesitamos unos a otros, ¿sí? Pero en el cuerpo de Cristo, cada miembro necesita tener una conexión con la cabeza. En el cuerpo de Cristo, la vida de cada miembro depende de la cabeza y de la conexión con ¿quién? Con la cabeza dentro del cuerpo de Cristo. De manera que ahora Él dice, para que seamos llenos del conocimiento de Él por revelación y conozcamos la esperanza a la que Él nos ha llamado. Me llama mucho la atención porque esperanza tiene que ver con algo que se espera, ¿cierto? Normalmente nosotros lo relacionamos con lo que nosotros esperamos de Dios. Cuando leemos eso, de primerazo, lo leemos pensando en lo que nosotros esperamos de ¿quién? De Dios. Y a veces nosotros tenemos una expectativa de muchas cosas que Dios no ha prometido ni ha decidido darnos, y muchas veces nos vemos defraudados en ello. Pero cuando vamos ahondando un poco más
en la esperanza, dice acá, ¿cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado? En otras versiones dice la palabra de Dios en esa misma porción, dice, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. De manera que en el original no está hablando de lo que nosotros esperamos de Dios, sino de lo que Dios está esperando hacer en nosotros. Nos ha llamado y Él espera manifestar algo en nuestras vidas. Y el único que nos puede dar luz de lo que Él espera manifestar en cada uno de nosotros es ¿quién? Es Dios mismo. Porque nosotros nos hemos ido en muchas direcciones. El pueblo de Dios hoy en día está en busca de muchas cosas que le den identidad. Allá afuera la gente está buscando muchas cosas que le permitan tener identidad, que le permitan saber para qué están aquí, y ensayan una cosa, ensayan otra, prueban una, prueban otra. El asunto es cómo esto puede estar afectando también el pueblo de Dios, porque muchas veces el pueblo de Dios estamos aquí adentro, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la misma iglesia, pero muchas veces no tenemos clara nuestra identidad. Mis amados, la identidad del cristiano solamente está en Cristo. Solamente Cristo es el que le da identidad a la vida de a la vida de una persona. Y por eso nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos direccione de una manera especial. Vamos ubicando ahí por favor en Juan, en el capítulo número 3. Juan en el capítulo 3 nos narra de manera muy especial el encuentro que el Señor tiene con un hombre muy religioso y un hombre que se consideraba espiritual, como Nicodemo, ¿sí o no? Porque una cosa es cómo nosotros nos vemos y otra cosa es cómo nosotros necesitamos entrar en una realidad cuando Dios se revela a nuestro corazón. Nicodemo se veía a sí mismo como un hombre que espiritual, y se veía como un hombre muy conocedor de las cosas de Dios, a tal punto que él era maestro en Israel. O sea, no era simplemente una persona, era una persona que le enseñaba a otros las escrituras, ¿cierto? Y este hombre se acerca a Jesús y diciéndole: maestro, sabemos que has venido ¿de quién? De Dios, y que nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera ¿con quién? Contigo, ¿cierto? Y de pronto aparece una palabra de parte del Señor tan clara para la vida de Nicodemo, donde el Señor le dice: Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, ¿sí o no? Porque el que no nace de nuevo o no nace de lo alto, ¿sí? No puede ver el reino de quién, no puede ver el reino de Dios. Y nosotros vemos cómo Nicodemo está interpretando las palabras de Dios desde una posición natural. Y desde esa posición natural, ¿cuál es la respuesta de Nicodemo? ¿Acaso puede el hombre volver al vientre de su madre después de ser viejo y volver a nacer? Entonces fíjese que Nicodemo no está pensando en que su vida tenga que ser hecha nueva, sino él está pensando es en que su vida tenga un regreso, tenga un nuevo nacimiento, pero de acuerdo a las palabras de Jesús, lo que Jesús está pensando es que para nacer de nuevo no necesitas regresar al vientre de tu madre. Para nacer de nuevo lo que necesitas es morir. Es un aspecto muy diferente, ¿cierto? Necesitas es morir. Si no mueres para nacer de nuevo, no vas a poder ver el reino de quién. No vas a poder ver el reino de Dios. Gálatas 2:20, acompáñenme allí. Gálatas capítulo número 2:20. Porque la iglesia hoy, ¿qué está buscando hacer? Vivir una vida parecida a la vida de quién, a la vida de Jesús, ¿cierto? Entonces estamos haciendo un gran esfuerzo porque
Si Jesús dice que amemos a nuestros enemigos, estamos haciendo un gran esfuerzo por amar a nuestros enemigos, pero como que no lo digerimos, como que no lo pasamos, como que nos parece sumamente difícil todo lo que se nos está, ¿qué? Todo lo que se nos está pidiendo. Porque lo estamos tratando de hacer, ¿qué? En nuestra capacidad, y estamos pensando que somos nosotros los que los podemos, ¿qué? Producir. Pero dice acá, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Y deténgase un segundito ahí, ¿cierto? Porque nosotros leemos palabras muy rápidas, pero no nos detenemos a pensar qué es lo que eso significa, ¿sí o no? ¿Qué le significó a Jesús ser crucificado? La muerte, ¿sí o no? Pero fíjese que ahí no se está diciendo que solamente el que pasó por la cruz fue ¿quién? Jesús. Sino que ahí también se está hablando de la necesidad que tú y yo tenemos de pasar ¿por dónde? Por la cruz, ¿sí o no? Con Cristo estoy juntamente crucificado significa que si Él allá tuvo que morir, ¿cierto? Él murió para llevar el peso de mis pecados. Pero hay algo que ahora aparece aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en quién. ¿Sí o no? De manera que hay algo que tiene que morir en ti y en mí para que algo se manifieste en nuestro corazón. Porque hoy hay una salvación rara dentro de la iglesia. Hay una salvación donde la iglesia no ha experimentado la muerte del yo, pero sí está viviendo una vida de Cristo que muchas veces es solamente una idea que tiene. No olvidemos, ¿cómo se creía Nicodemo? Se creía espiritual, ¿sí o no? Era uno que le enseñaba ¿a quién? A otros, ¿cierto? Era uno que le hablaba a otros, le enseñaba a otros, le daba instrucciones, era conocedor de las escrituras. Un maestro fariseo en Israel no era una persona que tenía un mero conocimiento. Pero ahora dice la escritura, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Y eso está hablando de la muerte que tiene que ocurrir del viejo hombre dentro de mi corazón. Y ya no vivo yo, mas ahora ¿quién vive en quién? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo natural, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo ¿qué? Por mí. Segunda de Corintios capítulo número 4, versículo número 10, ¿cierto? De manera que mire cómo la palabra de Dios nos va llevando, que Dios va trayendo la vida de Cristo, pero esa vida de Cristo nos va llevando a una vida de negación de uno mismo, a la muerte de uno mismo, ¿sí o no? Porque no pueden seguir habiendo dos señores, no puede seguir estando mi señorío y el de Dios, no puede haber. Solamente puede estar el señorío del Señor en la vida de un ¿qué? En la vida de un creyente. Segunda de Corintios 4:10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de ¿quién? La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros ¿qué? ¿Sí o no? ¿Cuál fue la muerte de Jesús? ¿Pasar por dónde? Por la cruz. Él pasó por la cruz para perdonar nuestros pecados. Nosotros pasamos por la cruz para morir a nuestro yo, que es diferente. Y llevamos en todas partes la marca de su muerte para que también en todas partes se manifieste ¿qué? La vida en nuestros cuerpos. Sin muerte es imposible que la vida de Dios se manifieste en ¿quién? Se manifieste dentro de nosotros. Y eso necesitamos nosotros entenderlo. Lucas capítulo número 9, versículo número 23. Esta misma porción está en Marcos y esta misma porción está en Mateo. Pero en la única donde dice, y decía a todos, es esta de Lucas. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de ¿quién? De mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada cuánto. Cada día y ¿qué? Y siga. O sea que ese morir es cada cuánto.
cada día. Es un morir diario para que la vida de Dios se manifieste en medio de ¿quién? En medio de nosotros. ¿Qué era Nicodemo? Un maestro en ese momento en Israel, ¿cierto? Ayer compartiendo algo de este tema con el grupo de alabanza, les preguntaba, ¿cómo o qué pensamos nosotros de un fariseo? Y nosotros podemos hacer una lista de cosas, ¿cierto? Que un fariseo pues una persona aparente, un fariseo una persona hipócrita, un fariseo una persona celosa de la ley, ¿cierto? En los fariseos habían cosas que a los ojos naturales pudiéramos llamar buenas, porque el fariseo era entregado a lo que hacía. Un fariseo oraba 7 veces al día. El fariseo asistía 3 veces al templo. El fariseo ayunaba 2 veces por semana. El fariseo daba diezmo de todo lo que tenía, ¿cierto? Y podemos empezar a hacer una lista de una gran cantidad de cosas. El fariseo era entregado a lo que estaba haciendo. Tenía un celo que no correspondía al celo de Dios, pero tenía una entrega en lo que estaba Tenía una entrega en lo que estaba haciendo, ¿cierto? Pero miremos un poquitico cómo define Dios a esos fariseos, porque alguien dijo, y me llamó mucho la atención de esto, ¿sí? Porque más o menos todas esas palabras que acabamos de decir son muy suavecitas para definir a un fariseo, ¿sí o no? Y yo creo que todos nosotros en cierta medida llamamos un fariseo dentro, ¿cierto? Un fariseo dentro. Pero en palabras de Jesús, las palabras de Jesús para definir a los fariseos no fueron suaves. Las palabras de Jesús para referirse a los fariseos era gente que estaba podrida por dentro. ¿Sí o no? Y ya cuando uno escucha esas palabras, ya no son palabras suaves para nosotros, ¿qué? Para nosotros digerir. Y ahí cuando el Señor le está hablando a Nicodemo, le está hablando a una condición contundente de su corazón. O sea, si esa condición no es transformada por Dios, Nicodemo, puedes enseñar toda la palabra que quieras, pero si no has nacido de nuevo, no serás partícipe de la vida de quién. No serás partícipe de la vida de Dios. Acompáñenme a Mateo capítulo número 23, verso 27, ¿sí o no? ¿Cómo definió Jesús mismo a los fariseos? ¿Sí o no? ¿Como gente qué? Eso no suena nada agradable, es fuerte, pero como gente podrida, ¿por qué? Por dentro. Mateo 23, 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Verso 28, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de ¿qué? Y de iniquidad. De manera que aquel encuentro de aquel día de ese Nicodemo con Jesús era un encuentro definitivo. Era un encuentro donde se derrumbara todo el esquema del fariseo, del maestro de Israel, y tuviera un encuentro con la vida. Porque en la iglesia tenemos encuentros con muchos esquemas, pero no un encuentro con la vida. Y un encuentro con la vida definitivamente va a tener que poner una confrontación tremenda dentro de nuestro corazón. Jesús va como a la yugular, por así decirlo. Cuando alguien va, ¿cierto? Hoy en día, ¿cuál es una de las quejas que muchas veces se tienen, y lo he compartido en otras ocasiones? Cuando uno va al médico, usted le da todas las indicaciones de lo que usted siente al médico, ¿cierto? Y la mayor parte de los médicos le dicen: pero eso es normal. Pero tómese esas pasticas, que eso que usted está sintiendo es normal. Y uno tiene un cólico que lo tiene doblado, y cómo ese médico me está diciendo que eso es normal. Que eso es normal, ¿cierto? Pero si el médico me dice la verdad, me voy ofendido, porque entonces nosotros decimos que a los médicos les falta corazón, que a los médicos les falta táctica, porque me dijo la verdad de cuál era el problema.
porque el médico me hizo el examen, me mandó a hacer lo que tenía que hacer y cuando lo detectó de una vez me dijo, mire, el problema es que usted tiene cáncer y se va a morir si no lo tratamos. ¿Sí o no? Pero a nosotros nos parece muy desagradable que el médico hable de esa manera, ¿cierto? Queremos que nos lo diga más suavecito, queremos que nos lo diga con más ternura, pero mi amado, no importa cuánta ternura le ponga, no podemos minimizar la condición que hay dentro de quién, dentro de esa persona en ese momento, ¿sí o no? ¿Que va a ser duro? Claro. Estos días que hablaba con alguien le decía, nosotros queremos sanar sin que nos duela. Y si vas con una quemadura al hospital, lo primero que el que está en el hospital quiere hacer, ¿sí o no? Usted llegó con esa bomba ahí y la enfermera lo primero que quiere hacer, usted no quiere que le toquen esa bomba que usted siente ahí, usted no quiere que se la toquen, quiere que se aliviarse pero que sin se la toquen. ¿Y qué es lo primero que hace la enfermera? Lo primero que dice, aquí hay que raspar. Y cuando empieza a raspar le empieza a doler y le empieza a doler, ella sabe que es la única forma, o sea, si no raspa la herida directamente, esa herida no va a sanar, esa herida se va a podrir, ¿cierto? Pero ¿cómo está uno que es el que tiene la herida? Pensando que esa enfermera no tiene corazón, ¿sí o no? Desalmada. Sí, uno está, y ella está pensando es todo el bien que mi vida necesita. Ella sabe que la única manera de solucionar eso es así. Y Jesús viene y habla con los fariseos y les dice, ustedes son gente que el vestido no cambia al muerto. Alguien compartió que si usted pone dos personas, una persona viva y una muerta, vístalas igual, maquíllelas igual, póngalas idénticas, ¿sí? Y por más que se parezcan, una está viva y la otra está muerta, ¿cierto? No importa cuánto la maquilles, no importa cuánto la decores, no importa cuánta apariencia le pongas a ese muerto, ¿sí? Ese muerto está en un proceso de descomposición y todo lo que sale de ese muerto, ¿qué? Hiede, ¿sí o no? Hoy en día ya hay como otro cambio, antes cuando uno iba a un velorio, entonces muchas veces estaba ahí abierta la ventanita y uno miraba a la persona, ¿cierto? Ya hoy en día dejan la ventanita cerrada y ponen una foto de cuando se veía bonito. Sí, por allá buscan la mejor foto de cuando estaba joven y la ponen encima del ataúd, ¿sí o no? Claro, porque por más bonito que se vea un muerto, muerto está. Muerto está. Y por más bonito que se viera Nicodemo, muerto estaba. Si no entendía lo que Dios tenía que hacer dentro de quién, dentro de su corazón. Y no entendía lo que Dios tenía que hacer dentro de su vida. Devuélvase 2 versículos ahí en el Mateo 23, ¿sí o no? Mateo 23, 25. Dice la escritura: ay de vosotros, y ese ay es de dolor, ¿cierto? Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y si usted mira, le está hablando a esa gente religiosa. Ni siquiera le estaba diciendo esto tan fuerte afuera al pecador, sino le estaba diciendo a gente que estaba considerando que sus métodos hacían que su vida fuera diferente delante de quién, delante de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea ¿qué? Sea limpio. Entonces mire lo hermoso. El Señor está hablando de lo que acontecía adentro, porque afuera hoy en día tenemos muchos adornos. Hoy en muchos adornos, ¿sí o no? Pero mis amados, vean, no importa cuántos adornos, con todo el respeto que me merecen cada uno de ustedes, pero mire, la persona que se hace más cosas para mantener la eterna juventud, esa persona se deforma más. Las personas que se han hecho más cirugías en la cara son las personas que se ven más monstruosas. Cuando van pasando los años, se van viendo completamente
deformada, ¿cierto? Porque no importa cuánta apariencia quieras agregarle y hacerle a este estuche, mis amados, esto está llamado a deteriorarse, ¿cierto? Está llamado a deteriorarse. Pero hay algo dentro donde dice la palabra de Dios que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, tiene que ocurrir algo. No obstante, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Y la única forma es que se renueva el hombre interior es con la vida de Cristo. La vida de Cristo. Cuando Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cierto? Y Él es el único que nos puede dar agua de ¿qué? Agua de vida que sacie nuestra ¿qué? Nuestra sed. Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están ¿qué? A los que están entrando. Y si pasa al versículo número 15 se da cuenta todo el trabajo que hacía un fariseo. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, para ser un seguidor, para ser un discípulo, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que... Qué cosas tan tremendas. Y esto nos llama mucho la atención, porque cuántas veces nosotros enseñando letra llevamos es por el camino de la muerte. La letra mata, mas el espíritu es el que da ¿qué? Más es el espíritu es el que da vida, muerte. Porque es fácil recitar muchas cosas bíblicas y a veces estamos contentos porque tenemos un mar de conocimientos bíblicos, pero muchas veces en ese mar de conocimientos bíblicos no hemos tenido revelación de Dios. Y aquí hay una pregunta bien importante: si no has nacido de nuevo, no puedes entrar ¿dónde? En el reino de Dios, ¿sí? Otro ejemplo que escuché y que me llamó mucho la atención, porque nosotros, alguien decía, la palabra restauración no aparece en la Biblia. La palabra restauración. Nosotros buscamos mucho restauración. Llegamos a la iglesia pensando en que Dios restaure mi matrimonio, en que Dios restaure mi economía, en que Dios restaure mi salud, ¿cierto? Y veíamos ayer un ejemplo de un arbolito. Tienes un arbolito, ¿sí? Y se te partió la rama más bonita de ese arbolito. Cuando nosotros venimos con ese arbolito delante de Dios, nosotros venimos pensando en que el Señor vuelva e injerte la rama que se partió en el arbolito, ¿cierto? Ese es el concepto nuestro, que eso que se partió Dios vuelva y lo organiza y haga que funcione. Pero cuando vengo a Dios, el pensamiento de Dios es diferente. El pensamiento de Dios no es coger y meterle la rama a ese arbolito, sino es coger y tumbar todo ese arbolito. Tumba todo ese arbolito, prepara esa tierra y le pone una nueva semilla llamada Cristo. Porque la restauración de la vida de una persona no es que las cosas mejoren, es que la vida de Cristo florezca dentro de su corazón. Es que la vida de Cristo florezca dentro de todo su ser. Y si hay algo que Dios está trayendo en todo este tiempo, es una luz maravillosa de quién es Cristo. No olvidemos que el que ha señalado todo el tiempo a través de toda la palabra quién es Cristo es el Padre. A través de toda la palabra. Yo por aquí me hice una listica de cosas, ¿sí o no? Una listica de cosas bien especiales, ¿sí? Porque ¿quién es el árbol de la vida? Es una persona. ¿Quién es el Edén de Dios? Una persona. ¿Sí o no? ¿Quién es el arca de Dios? ¿Quién es el tabernáculo de Dios? ¿Quién es el maná de Dios? ¿Quién es la roca que brota agua? ¿Cierto? ¿Quién es la puerta de entrada? ¿Quién es la puerta del redil? ¿Quién es la resurrección y la vida? Y siempre para donde vayamos es una ¿qué? Es una persona. Todo lo que Dios nos está mostrando siempre es a una persona, la gloriosa persona del Señor ¿qué? Del Señor. Y para ver a la gloriosa persona del Señor Jesucristo hay que nacer de nuevo. Si no se ha nacido de nuevo, no se puede ver. No se puede ver, ¿cierto? Aquel maestro de Israel,
¿cierto? Podía enseñar muchas cosas, pero él no iba a participar de la revelación de eso que enseñaba si no nacía de nuevo. Miren lo tremendo, porque a veces uno dice, pero ¿cómo hay una persona leyendo la Biblia y enseñando la Biblia y no ve lo que la Biblia dice? Sencillo, el hombre natural no puede discernir las cosas de Dios porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente, porque van más allá de la razón, van más allá de una explicación sobre nuestras vidas, ¿sí o no? Pero ¿cuál es el camino que nosotros no queremos tomar? El camino de la muerte, el camino de la muerte del yo, el camino de con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, ¿cierto? A nosotros nos gusta mucho el camino donde dice que Dios te va a prosperar, ¿cierto? Nos gustan mucho esos mensajes en el día del cumpleaños donde le dice que Dios conceda todas las decisiones, las peticiones de tu corazón, ¿cierto? Y nos gusta todo ese tipo de ¿qué? De cosas, pero no nos gusta cuando el Señor viene a arrancar todo eso de raíz, ¿cierto? Porque todo eso lo hemos vuelto la razón de nuestro ¿qué? La razón de nuestro ser, ¿sí o no? ¿Dios necesita de nuestro servicio? No. Pero muchas veces nosotros hemos hecho de nuestro servicio la razón de nuestro ser. Va conmigo a Apocalipsis, por favor, capítulo 3. Si me acompaña por ahí Samuelito, si está. Véalo allá al frente y no lo haya visto. Apocalipsis capítulo 3, y mire aquí hay algo bien especial. Esto nos va a ayudar con muchas cosas, mis amados, porque el método humano ha querido hacer el camino de Dios diferente. El método ¿qué? El método humano, ¿cierto? El método humano es el que ha llevado a que le digamos a la gente que repita conmigo: Jesús, te invito a que entres ¿en dónde? El método humano es el que nos ha llevado a hacer la oración del pecador, ¿sí o no? La oración del pecador. Alguien decía, mire, la adoración no es lo que cantas, la adoración es la vida que llevas después de que cantas. Eso es adoración. ¿Cómo vives en comunión y en relación con quién? En relación con Dios. Porque la adoración en la Biblia no está relacionada jamás con música. La adoración en la Biblia siempre está relacionada con la revelación de Dios sobre un corazón y lo que esa revelación produjo en ese corazón. Eso es lo único que produce ¿qué? Adoración. Pero en Apocalipsis capítulo número 3 habla de la iglesia de Laodicea, ¿sí o no? Y es bien particular, capítulo número 3 desde el verso 14, se los voy a narrar un poquito. Habla de la iglesia de Laodicea, ¿sí? Y es bien particular que esa sea la condición en la que se encuentre una iglesia. Porque la iglesia de Laodicea está parada en una situación donde ella siente que lo que está haciendo es lo que llena su corazón. Es una iglesia que trabaja arduamente, dice el verso 17: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, como a los fariseos, no sabes que estás podrida por dentro. Es desventurada, miserable, ciega, pobre, ¿sí o no? Pero es bien particular que esta Odisea es la iglesia que el Señor quedó afuera. Porque nosotros muchas veces perdemos de vista que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más ¿quién vive ahora? ¿Quién? Nosotros la idea que tenemos de Cristo, y por eso necesitamos que Dios nos enseñe, es como que Él esté a nuestro lado y que nosotros hacemos planes y que Él esté al lado nuestro para bendecir los planes. Que entonces yo quiero una casa, que Él eche la bendición a la casa. Que yo quiero un trabajo, que me le eche la bendición al trabajo. Eso es lo que yo creo de estar en Cristo. Y de estar en Cristo no es nada de eso. Porque esta es la iglesia en la que Cristo estaba fuera de la iglesia. Porque esta iglesia es la que el Señor le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y mire lo hermoso de esto. No es la iglesia que está invitando a Jesús a que entre en su corazón, sino es la iglesia sobre la que Dios hace oír su voz.
Mire que Él no está tocando la puerta, Él está hablándole a esa iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, el que nace de nuevo necesita oír la voz de Él. Los muertos oirán la voz del Hijo y vivirán. No hay otra forma. No vas a vivir escuchando al pastor, vas a vivir escuchando a Dios, porque un muerto no le puede dar vida a otro muerto. He aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre. Entonces fíjese que la apertura es la respuesta de oírlo a Él. Sin oírlo a Él no hará una apertura de mi corazón para el Señor. Por eso no se trata de venir a escuchar un sermón, no se trata de venir a escuchar una prédica, se trata de venir a decirle: Señor, que tu voz sea oída en mi corazón. Porque cuando su voz es oída, Él no trae letra, Él trae vida en el Espíritu. Trae una vida en el Espíritu, que es la vida que transforma, para que la iglesia no tenga olor de Cristo solo cuando se congrega, sino olor de Cristo en todo tiempo. Es más, lo único que garantiza que nuestra vida ha nacido de nuevo es la vida de Cristo en nosotros. Ni siquiera se conforme con los dones. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y fueron ¿qué? Sanados. Señor. Y mire lo tremendo de esto. Cuando el Señor termina esa porción, Él dice: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces no se trata de lo que tú sabes de Dios, se trata de que Dios te conozca a ti. ¿Qué dice allá? Nunca los conocí. Porque solamente el Padre nos reconoce a través de Jesucristo, única y exclusivamente. Fuera de Jesucristo, el Padre no reconoce a nadie. Fuera de Jesucristo, ¿cierto? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Necesitamos oír como discípulos la voz de ¿quién? La voz del Señor. Si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de ¿quién? En el reino de Dios. Y eso es un milagro. Había un predicador por allá en el oriente, no sé si era en Corea, bueno, en alguno de esos sitios. Su nombre, John Paul Guichot. En otros lo llamaban David Paul Guichot. Allá es un lugar donde dice que tienen una montaña de oración. Ya todo el día oran y todo eso. Y este hombre narra lo siguiente después de una iglesia de no sé cuántos miles de asistentes a ese lugar, con un cúmulo de actividades, con un mundo de recursos y de influencia. Y un día Dios le envía una damita a este David Paul Guichot, con toda esa estructura que tenía de su iglesia. Ella no sabía ni cómo hablarle al pastor, estaba asustada. Lo llamó aparte y le dijo: es que hay algo que Dios me dijo, yo no sé cómo decírselo. El pastor finalmente le dijo: dígame lo que me tenga que decir. Y le dice que el Señor le manda a decir que no has nacido de nuevo. A ese pastor, con una iglesia de miles de años de ministerio, donde tenían una montaña de oración que oraban 24 horas, y le manda ese mensaje. Narra este mismo varón eso.
Y dice que cuando él escucha ese mensaje se estremeció su corazón. Y se estremeció a tal punto que canceló todas las actividades que tenía. Y se apartó y le dijo: Señor, no salgo de este cuarto hasta que no, Señor, obres y me hagas nacer de nuevo. Y se humilló delante del Señor. No era esa oración de él, pero Dios con ese llamado le estaba extendiendo sus cuerdas de amor. Y qué tremendo, porque todo esto nos lleva a ser un pueblo que nos humillemos delante del Señor. Tenemos demasiada religión, demasiada estructura, demasiado modelo de hombre, y necesitamos la voz de Dios en nuestro corazón. Necesitamos no un modelo, necesitamos es la vida de Cristo dentro de nosotros. Nada más va a poder suplir lo que tu corazón y mi corazón necesita. Pero si no hay un nacer de lo alto, no va a haber un entrar en el reino.